Pues vamos a comenzar precisamente con el tema de hoy. El tema de hoy, un principio básico en el mundo. Un principio básico en el mundo. Bien, como siempre y como cada domingo, le damos la más cordial y muy atenta bienvenida a todos los que nos están viendo o nos van a ver en diversos tiempos a través de nuestro canal YouTube. Sean ustedes bienvenidos y pues vamos a comenzar precisamente con lo que el Señor de alguna manera tiene este fin de semana para nosotros. El tema de hoy es un tema que sin duda por ahí el Señor me lo ha venido mostrando desde hace como 15, 20 días y creo que es necesario tocarlo, enfatizarlo, pero sobre todo creo que es necesario también que lo guardemos nosotros como creyentes, ¿no? Bien, alabado sea el Señor, mi amado hermano, la gloria y la honra sea siempre para Él. Hoy tenemos un tema que espero de verdad en mi Señor sea de mucha bendición para sus vidas y pues ahora sí que la gloria sea para Él. Hoy en día pues vivimos tristemente en un mundo donde a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman y a lo malo precisamente lo llaman bueno. Y esa confusión que hoy en día tenemos ha llegado a crecer tanto que incluso hemos llegado a pensar, y por qué no decirlo, ¿no? Hemos llegado incluso también a emanar falsas cosas como verdades, por esa confusión precisamente que hoy en día el mundo precisamente nos ha hecho. Y aún así, a pesar de todo, déjenme les digo, que Dios ya sabía que esto pasaría, mis amados hermanos. Dios sabía que el mundo se llenaría de maldad, de corrupción, de maldición, pero sobre todo sabía que habría corazones precisamente con arrogancia, con orgullo, con enojos, con todo lo que al hombre le hace caer. Y aún así, a pesar de todo esto, el Señor puso un principio básico para nosotros los que sentimos que tenemos un gran conocimiento, un gran talento de parte de Dios, porque déjenme les digo que también eso es arrogancia. Eso también, el hecho de que tú digas, que tú te sientas, ¿no?, superior a los demás. Lo hablábamos en un principio. De alguna manera se ha venido desarrollando desde el principio, la gloria sea para Dios. A veces digo, yo me impacto demasiado, me sigo impactando cuando los escucho hablar. Y digo, si ni siquiera los he visto en la semana, ni siquiera de verdad hemos compartido tal vez un momento donde yo les diga, vamos a hablar de esto. Sin embargo, la gloria es para Dios, ¿no? La gloria es para Dios, ¿sí? Y el tema de hoy, digo, viene un poquito, pues fuerte, un poquito fuerte, pero es necesario, ¿no? La honra a los padres, mis amados hermanos. La honra a los padres. Qué fácil es decirlo. Qué fácil es decirlo, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre. Pero qué difícil se vuelve en ocasiones. Dicen por ahí, más cuando ellos no cooperan, ¿no? Más cuando no ponen su granito de arena, ¿no? Qué fácil es decirlo, ¿no? Aún así, y a pesar de todo, Dios nos pide precisamente que los honremos. Pero quiero preguntar antes de iniciar, ¿qué entiendes por honra? ¿Qué es honrar? Lo que tengas. Reconocimiento. Reconocimiento. ¿Qué entendemos por honra? ¿Qué es la honra? Enorgullecer. Enorgullecer. O sea, que hagamos algo para enorgullecer, en este caso, a nuestros padres. Para enorgullecer a tus padres. ¿Eso cree usted que es la honra? Entonces, literalmente Porque estaríamos si diciendo... hablamos de deshonrar, pues es porque estoy haciendo algo malo. Obviamente, como papá, pues lo tengo que dar mal. Ok, entonces literalmente estaríamos diciendo que lo que yo tengo que hacer, lo tengo que hacer para honrarlos a ellos, para agradarlos a ellos, y no por el hecho de que me guste a mí. Porque a veces no nos gustan las cosas. Las tienes que hacer. Okay. Yo digo,
Según la Real Academia Española, nos dice que la palabra honrar significa enaltecer o premiar el mérito de alguien. Eso significa de alguna manera, según la Real Academia Española, enaltecer o premiar el mérito de alguien, ¿sí? En la Biblia, la palabra honrar significa estimar, valorar, respetar, admirar o conceder gran valor a alguien o a algo. Es decir, son un sinfín de sinónimos que engloban una sola palabra, honrar. Cuando te dicen te honro, no, te honro de verdad. Sí, a mí nunca me han dicho eso, pero bueno, yo sí la he dicho, de verdad, yo sí la he dicho. Y no, digo, me han dicho de alguna manera, ¿no? ¿Por qué te subajas cuando dices esto? Y yo, no me estoy subajando. Que tú creas eso, pues es que hay un problema entonces contigo. Yo te estoy diciendo de verdad, te honro, pero somos iguales, tenemos lo mismo. ¿Sí? Pero te honro. Entonces lo estamos entendiendo mal. Entonces, si está hablando de valorar, pues es padre que tengan eso. Pero aquí desafortunadamente entra precisamente esta parte. Dígame. Realmente honrar está mal interpretado y lleva muchos años así, porque realmente lo que quiere decir va reflejado hacia justamente la acción de la honradez, ¿okay? Entonces, al decir que vas a honrar a alguien, quiere decir que vas a reconocer la virtud que esa persona pueda tener en base a sus cualidades de honestidad y honradez. Eso es lo que quiere decir exaltar esos 2 o 3 valores. Es aquí precisamente donde entra este dilema de malentendimiento. Es aquí donde tristemente yo lo adjudico y lo relaciono mucho con el orgullo que tenemos en el corazón. Cuando no reconocemos a otra persona una habilidad, cuando no reconocemos precisamente que alguien sea bueno en una área, sí, es precisamente por falta, hace rato lo mencionaba la hermanita al principio del tema de hoy, del servicio, ¿sí? Humildad. Y esto es precisamente de lo que el tema de alguna manera también viene relacionado con la humildad, ¿sí? Porque cuando tú honras a alguien, es decir, estás reconociendo una virtud favorable de esa persona, algo bueno precisamente que tiene él o ella, ¿sí? Entonces, digo, para seguir avanzando, la palabra honrar bíblicamente significa estimar, valorar, respetar, admirar o conceder gran valor a alguien o algo, ¿sí? Honrar a Dios, alabar y estimar a Dios a través de la obediencia, el respeto y la admiración. Honrar a los padres, valorarlos y agradecerles todo lo que han hecho por nosotros. Honrar a los demás, reconocer el valor y la dignidad de cada persona y tratarlos con respeto. Honrar la palabra, cumplir lo que se promete y se dice. Cumplir lo que se promete y se dice. ¿Cuántas de las veces no le hemos prometido a Dios que ahora sí ya vamos a cambiar? Que ahora sí ya le vamos a echar ganas. Y la emoción del momento nos lleva a decir un sinfín de cosas. Sin embargo, ¿qué pasa cuando esa emoción pasa? Se acabó. Y dejamos precisamente de hacer lo que le hemos dicho al Señor. Yo recuerdo que hace muchos años me dijeron, Dios tiene el corazón como un niño. Y yo no entendía. Y me decía, Dios tiene de verdad el corazón como un niño. Si tú a un niño le prometes algo, el niño se va a quedar precisamente con esa idea de lo que tú le prometiste. Y va a tener todo el tiempo presente eso que tú le prometiste. No se le va a olvidar. El Señor actúa de la misma manera. Si tú le prometes algo, Él te cree. Él te cree. ¿Sí? Entonces tengamos mucho cuidado con lo que le decimos al Señor. ¿Sí? La palabra honra proviene del hebreo kabod, que indica gloria. En la Biblia, la honra se menciona como un principio de bendición y victoria en la vida. Por ejemplo, en 1 Samuel dice que Dios honra
a los que le honran. ¿Sí? La Biblia incluye precisamente el mandato de honrar a tu padre y a tu madre. Y lo vemos desde el principio en los 10 mandamientos. En Éxodo 20:12 dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Sí? En la Reina Valera 1960. En la traducción del lenguaje actual dice: obedezcan y cuiden a su padre y a su madre. Así podrán vivir muchos años en el país que les voy a dar. ¿Sí? Ahora, si pudiera decir que para nosotros o para algunos la palabra honrar a nuestros padres está debidamente entendido como ser obedientes, respetuosos y seguir su ejemplo. ¿Sí? El apóstol Pablo recalcó esta enseñanza cuando dijo en Colosenses 3:20: hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Obedeced a vuestros padres en todo. Esto en la Reina Valera 1960, pero en la traducción el lenguaje actual dice: ustedes, los hijos, deben obedecer a sus padres en todo, pues eso agrada al Señor. Y creo de alguna manera que eso lo hacemos, o eso comenzamos a hacerlo hasta que empezamos a tener uso de razón, hasta que empezamos a creer que ya lo sabemos todo. Y es ahí cuando comienza la famosa etiqueta que en el mundo conocemos como rebeldía, cambio hormonal, o mejor conocido con la palabra adolescencia. Es ahí precisamente cuando empezamos a tener con nuestros hijos e hijas un montón de detalles. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, ¿nosotros como padres podemos evitar esto? ¿Podemos evitar que nuestros hijos se conviertan en seres rebeldes? ¿Podemos evitar esto? Sí, lo podemos. La respuesta es sí. Sí se puede. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que vivimos en un mundo lleno de mentiras, donde nos han hecho creer que no existe un manual para la vida. Y es típico escuchar: es que ser papá no viene con instrucciones. Ser padre no viene con un libro, no viene con un manual donde te instruya a cómo ser un buen padre. Incluso la vida misma no tiene un manual. ¿No han escuchado ustedes eso? Que la vida no tiene un manual, ¿no? Nos han hecho creer que no existe un manual para la vida. Nos han enseñado de manera religiosa que la vida no contiene un manual, cuando sí lo hay. Sí existe. ¿Cómo se llama? Biblia. ¿Sí? Pero también nos han mal enseñado y nos han dicho que solo la Biblia es para ¿quiénes? Para los testigos de Jehová, para los hermanos que de alguna manera etiquetan mal, ¿no? Para los religiosos. Otros, en el mejor de los casos, dicen es que la palabra o la Biblia es nada más para los viejitos, porque solamente los viejitos es quienes se ponen a leerla. La semana yo le decía a una compañera, ¿no? Precisamente esto, me gustó su expresión, porque estábamos hablando acerca de un suceso que le ocurrió hace 2 meses, 3 meses ya, falleció su esposo. Y pues obviamente se encuentra en ese proceso de resignación, al igual que sus hijos. Le digo a la compañera, ¿no has leído la Biblia? Y no sé, de pronto su aspecto cambió. Sí, me dice, bueno, es un buen libro, trae muchas historias buenas. Le digo, ¿la has leído? ¿Sí o no? No. ¿Okay? ¿Por qué? Dice, pues porque no me llama la atención. ¿Okay? Está bien, sí. Entonces, la pregunta es aquí, ¿por qué? Precisamente por esas malas enseñanzas que desde niños adquirimos. Por esas malas enseñanzas. Yo recuerdo de verdad que yo tampoco leí la Biblia. Tengo un amigo mío
que él desde niño siempre fue monaguillo y siempre iba a la iglesia. Y un día platicando, yo siempre, desafortunadamente, fui el que los inducía a hacer cosas malas, el que los inducía a salirse de clases. Siempre fui líder para hacer las cosas malas, ¿no? Yo recuerdo que una vez platicando con él, él me preguntó y me estaba comentando acerca de un caso donde existía la envidia. Para con él, con otro amigo. Y me estaba diciendo, ¿sabes qué, hermano? Fíjate que esto, así, 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 así. Digo, ¿en serio? Dice, sí. Le digo, ahorita que lo dices, yo también tengo envidia sobre de ti. Y se me queda viendo y me dice, ¿cómo? Le digo, sí, brother. ¿Sabes de qué tengo envidia? Me dice, ¿de qué? Le digo, no te vayas a reír, porque me daba vergüenza decírselo. Le digo, pero tengo envidia de lo que tú haces. Dice, ¿de qué? Él no sé, se esperaba otra cosa. Le digo, tengo envidia y de verdad me siento un poco mal cuando te invito a hacer cosas que no están bien por lo que tú practicas. Me dice, ¿qué? Así como, ya suéltala, ¿no? O sea, ¿qué es? Le digo, brother, ¿por qué vas a misa cada domingo? O sea, eso me da envidia, porque yo no voy. Le digo, y lo peor del caso es de que tú hasta estabas bien vestido acá y estás ahí con el padre y toda la cosa. Le digo, ¿por qué lo haces? Y la respuesta de él, ¿no? Porque mi mamá me obligó, ¿no? A ir desde muy, muy pequeño. Y ahorita pues lo hago porque ya conozco todos los movimientos. Le digo, es que te soy honesto, brother. Yo cuando voy a misa, ni siquiera yo sé ni lo que dicen. O sea, no conozco nada. Y eso me da envidia, que de alguna manera tú sí haces algo diferente. En cambio yo no. Lo mío son borracheras, mujeres, droga. O sea, no. Y lo que tú haces, eso sí me da envidia. Porque tú sí vas a misa, porque tus papás te llevan a misa. Y yo quería algo así. Pero yo sabía precisamente que en mi casa era muy difícil. ¿Por qué difícil? Porque desafortunadamente o afortunadamente mis papás no son religiosos. Pero sí traía precisamente bien marcada una sola cosa, ¿sí? Que era tener las imágenes, ¿no? Hasta que un día me fueron a visitar los testigos de Jehová. Gracias a ellos, de verdad, porque tengo que reconocer que fue gracias a ellos que yo empecé a leer la Biblia. Y la empecé a leer porque mi propia lógica me decía que todas las preguntas que ellos me hacían precisamente estaban ahí. Y decía, si ellos se ponen a leer la Biblia, pues aquí tiene que estar todo. Y empecé a leer, a leer, a leer. Recuerdo que lo primero que yo empezaba buscando siempre en un libro era el índice, para saber qué iba a leer. La Biblia que me regalaron no tenía índice. Lo único que me encontré fue con Génesis. Y me gustó porque lo que decía en Génesis yo lo estaba viviendo precisamente en ese momento. Y decía, es que yo estoy viviendo esta parte. Luego me encantó más cuando leí que un rey llamado David, no, tenía un montón de mujeres. ¡Oh, qué chido! ¡Qué chido! O sea, sí se puede, ¿no? Y luego me encuentro con otros reyes que empiezan a hacer un sinfín de cosas. Pues, qué padre, mira. O sea, estando con Dios se puede hacer un montón de cosas, ¿no? Esto digo, ya tiene, ya por el 2011, 2012, empecé a leer la Biblia, ¿sí? Y hasta el 2014 fue que me invitaron a una iglesia cristiana y para la gloria de Dios, digo, tratamos de seguir en el camino. Pero ya no me voy a desviar tanto, ¿no? Vamos a centrarnos en esto. De alguna manera, esas malas enseñanzas, esas malas prácticas, ¿sí? Pues traen consecuencias, traen consecuencias. Hoy en día, la humanidad está viviendo consecuencias de un pasado, de unas malas enseñanzas, de unas malas prácticas, consecuencias que nos han llenado el corazón de maldad, de orgullo, de arrogancia y lo peor, el enemigo se ha encargado de hacernos creer que ya lo sabemos todo. Eso es lo peor. Y que no necesitamos de nadie, ni siquiera un consejo de papá o de mamá. Por esa arrogancia con la que vivimos. En lo peor del caso la tenemos en el corazón, ¿sí? Por esa arrogancia, por ese orgullo, por esa forma de pensar y creer que ya lo sabemos todo, ¿sí? Y lo peor del caso
Es que típicamente pasa precisamente en las personas que viven alejadas de Dios. Ahora, no con esto estoy exentando o estoy diciendo que no pasa en nosotros, porque también sucede, mis amados hermanos, ¿sí? Ahora yo les pregunto, ¿creen que eso está bien? ¿Creen que por tener, en el mejor de los casos, una carrera o un simple conocimiento en cualquier ámbito, los lleva a pensar que son intocables, que son mejores que los viejos, incluso que ya lo saben todo y que no necesitan un consejo? Es más, hay muchos que hasta se les vuelve tedioso escucharlos. Ay, otra vez, la misma plática. Otra vez, ya sé lo que me vas a decir, ¿no? ¿Cuántas de las veces no hemos escuchado esto? Que juegan al yoyo. Al yoyo, se llama egocentrismo. Yo. Tristemente, esto es lo que sucede precisamente cuando nosotros nos alejamos de Dios. El mundo nos atrapa. Y probablemente dirás, pues es que yo no ando de briago, yo no ando haciendo esto, yo no ando haciendo lo otro. Oye, qué bueno. Pero ¿qué tal el egocentrismo? ¿Qué tal el orgullo? ¿Qué tal la vanidad? Hablábamos hace rato y decíamos, no hay pecados grandes, pero tampoco hay pecados chicos. El pecado es pecado. Y aquí en China, ¿sí? Y todo esto ocurre precisamente por esa dureza en sus corazones, cuando en la Biblia precisamente se nos enseña todo lo contrario. Desde el principio vemos cómo incluso hasta Noé maldijo a su hijo, a uno de los 3 hijos, ¿sí? Y esto lo vemos precisamente en Génesis 9, del 20 al 29. Dice Génesis del 29, del 20 al 29. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más, bendito por Jehová Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. Este pasaje, ¿qué nos deja al descubierto? Algo que de manera literal no podemos entender. Es decir, vamos a contextualizar un poco. ¿Quién era Noé? ¿Quién era Noé, hermanita? Era un hombre de Dios. Era un hombre de Dios. ¿Y qué acababa de pasar? Pues el Señor le pidió que construyera un arca porque él iba a destruir a toda la humanidad. Amén. Con agua. Sí. Entonces, él lo hizo. Él lo hizo. Es decir, mira, acababa de pasar precisamente un diluvio, ¿cierto? ¿Sí? Un enojo que Dios tuvo con la humanidad precisamente al grado que en el único que encontró agrado fue Noé. ¿Sí? De todos los que vivían en ese tiempo, en el único que Dios se había agradado era en él. En el único. Y no solo eso. Vamos a evidenciarlo un poco más a Noé. Vamos a evidenciarlo. ¿Sí? Un poquito más. Noé hablaba directamente con Dios, ¿cierto? Noé recibía órdenes de parte de Dios, ¿no? Es decir, hasta aquí podemos ver que Noé tenía una comunión con Dios tremenda, Amén. ¿no? Era un elegido, era un guerrero, ¿no? De Dios, ¿sí? Y fue Noé. Fue el mismo Noé el que se había embriagado. Fue el mismo. No se tomó una copa y fue todo. No, tomó tanto que se embriagó.
Se durmió y quedó desnudo. O sea, sí se puso una guarapeta buena. Sí se puso bien. ¿Sí? La Biblia de alguna manera no nos dice el por qué. ¿Cuál fue la razón por la que se embriagó? Pero lo hizo. Es decir, el mejor guerrero de Dios se había embriagado. El varón escogido Que estaba estresado. de parte de Dios había caído. Y lo sé, es muy fácil juzgar a Noé, ¿no? Así como lo hacemos precisamente con cualquier clase de personas. Lo juzgamos sin saber ni conocer el por qué. No sabemos. Porque la Biblia no dice, es que estaba estresado Noé, ¿no? Porque pues, no sabemos, porque la Biblia no nos lo dice. ¿Sí? Lo mismo hizo el hijo de Cam, el hijo precisamente Cam, ¿sí? Cuando lo vio, no solo lo dejó en medio de su vergüenza para ir a decirle precisamente a sus hermanos lo que estaba pasando, sino que fue y le contó a sus hermanos, ¿sí? Yo me digo de verdad, qué bueno que en ese tiempo no había WhatsApp, sino la dureza del corazón precisamente de este hijo malvado lo había hecho capaz de tomarle una foto y subirlo al grupo de la familia. Miren cómo está mi papá, ¿no? Pero pasó algo también bien padre. Sus otros dos hijos no hicieron eso, sino todo lo contrario. Entendieron la gravedad del asunto y dice la palabra que se fueron de espaldas hasta cubrirlo por completo. Es decir, no vieron su desnudez. No vieron precisamente eso que estaba pasando con Noé. Es decir, mientras uno, Cam, lo abandonó en ese peor momento y lo evidenció, los otros lo honraron en el peor momento. Mientras uno hizo todo lo contrario, los otros lo honraron en el peor momento a Noé. Hay algo aquí también que el Señor me mostraba y era realmente triste hablando espiritualmente. Y es que cuando tú evidencias a tu padre de algo vergonzoso para él, no solo lo evidencias a él, sino te evidencias tú también. Tú también te evidencias y dejas al descubierto lo que en verdad tienes en tu corazón. Dejas al descubierto eso. ¿Lo haces sentir mal a tu padre o a tu madre? Sí, sí, también lo haces sentir mal. ¿Sí? Pero lo peor del caso, lo dejas en deshonra. Lo dejas en deshonra. Noé no solo maldijo a su hijo Cam, sino a toda su generación. ¿Entiendes esto? ¿Entiendes esto? Mira, si pensamos mundanamente, podríamos decir que la culpa la tuvo Noé, ¿no? ¿Para qué se emborrachaba? ¿Para qué bebía demasiado si no iba a poder controlar el alcohol? Pero hoy tú que eres padre, muy probablemente podrás entender el comportamiento de tu papá o de tu mamá en su tiempo. Hoy que eres padre, al menos yo entiendo de verdad ahora por qué mis papás de alguna manera me trataban de la forma en la que lo hacían. ¿Por qué se desesperaban tanto? Porque muchas de las veces nos decían eso que hoy en día es una frase que es muy sonada y que las benditas redes sociales nos lo han hecho saber cuando pasábamos por el taquero, ¿no? En la casa hay sopa. Vámonos. En la casa hay frijoles. En mi casa, digo, por lo menos nunca faltaron los frijolitos. ¿Qué fue un taquito? No, en la casa hay frijoles. Y llegamos y pues sí había, ¿no? Pero no entendíamos el porqué y solamente juzgábamos y decíamos, ay, chiscodos. ¿No? O utilizamos otras palabras. ¿Por qué no nos quieren invitar? Pues porque no había, pues. ¿De dónde? Ahora, yo siempre fui muy comelón. ¿Sí? Yo, de verdad, y hasta la fecha, sigo siendo muy comelón. Entonces, pues imagínense. Si mi mamá me llevaba a comer. No, pues, la neta no. ¿Sí? Hoy que soy padre, hoy puedo entender por qué lo hacía. Hoy que soy padre, hoy puedo decir con certeza, wow, cuánta razón tenía. Cuánta razón había precisamente en esto o en aquello. ¿Sí? Cuando era hijo no entendía. ¿Sabes? La Biblia, como te lo decía en un principio, no nos dice la causa de la guarapeta que se puso Noé. Pero sí nos dice que Noé, lejos de que era un escogido de parte de Dios, ¿era qué?
humano. Era débil, era carne, ¿sí? Era hombre y tenía debilidades. Y cuando eres padre, dejas de pensar como hijo y tienes que empezar a resolver problemas como padre. Pagar deudas, problemas en casa, problemas en el trabajo, problemas con la pareja. Y si eres como yo dirás, pues sí, pero en ese tiempo Noé no tenía deudas, ni siquiera había nada. Acababan de llegar de un diluvio, ¿no? Pues no tenía deudas, no tenía un trabajo como hoy lo tenemos, pues no, tampoco, ¿no? Noé nomás tenía una familia. ¿Qué lo podía estresar? ¿Qué lo podía poner de malas a Noé para que haya agarrado la jarra así de sabroso como lo hizo? ¿Qué lo pudo haber llevado a ese punto? Ahora, no nos olvidemos que psicológicamente hablando, Noé muy probablemente había escuchado a todos sus vecinos cuando el Señor le dijo cierra el arca y va a empezar a llover, y empezó a llover. No olvidemos que probablemente Noé escuchaba precisamente todos los gritos de auxilio, ¿sí? Y muy probablemente yo me imagino que hasta reconocía las voces. Así, esa es Juana. Y acá Juana, ábreme, Noé. ¿No? Eso es, digo yo, nomás para darle una respuesta a esto. ¿Sí? Muy probablemente Noé precisamente vivía con esas emociones, con ese pensamiento. Y eso lo llevaba precisamente de estar bien a estar mal. Y terminaba precisamente, o terminó alcoholizándose. ¿Quién tuvo la culpa? Noé, porque abrió una puerta que no pudo cerrar. Lo mismo pasa con nosotros. Cuando le damos precisamente cavidad a un mal pensamiento. Y los malos pensamientos solo terminan, ¿qué? Derrumbándonos. Nos ponen tan mal que de estar bien pasamos a un estado muy crítico, que hoy en día lo conocemos como ¿qué? Tristeza, melancolía. Pero hay otra palabra que define todo esto. Neurosis. Depresión. ¿Sí? Ahora, esto, digo, lo estoy diciendo yo como tratando de entender por qué se puso esa guarapeta Noé, ¿no? Y lo mejor, en esa guarapeta que Noé se puso, se pudo ver quiénes en verdad tenían un corazón conforme a Noé y quién no. Gracias a eso, Noé pudo darse cuenta quién en verdad tenía un corazón diferente. Y fueron sus dos hijos. ¿Y quién no lo tenía? Que fue su hijo precisamente Cam. ¿Sí? ¿Sabes? La Biblia nos muestra más de 50 versículos dispersos en todo el libro que debemos honrar a nuestros padres. ¿Sí? Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿O para qué? ¿Sí? ¿Por qué o para qué? Marcos 10:19 dice, los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, y menciona también, honra a tu padre y a tu madre. Y la traducción del lenguaje actual dice, tú conoces bien los mandamientos, no mates, no seas infiel en tu matrimonio, no robes, no mientas para hacerle daño a otra persona, no hagas trampas. Y agrega diciendo, obedece y cuida a tu padre y a tu madre. Hay algo que me encanta de este versículo en esta nueva traducción. Porque no te dice, si tu papá o tu mamá se portó bien contigo, obedécela y cuídala. No nos dice eso. Nos deja bien en claro que lo hagamos. Nos deja bien en claro, obedece y cuida a tu padre y a tu madre. No te dice si se portó chido contigo en la infancia, ahorita que está viejo, pues cuídalo. No. No te dice si se portó bien contigo la semana pasada, obedécela. No. Nos dice precisamente, obedece y cuida a tu padre y a tu madre sin importar el puesto que tengas. Sin importar quién digas tú que eres. Sin importar el estatus económico que hoy tengas. Te dice claramente, obedece y cuida a tu padre y a tu madre.
y mete a los dos. Pero es que mi papá hizo esto con mi mamá y por esa razón no. No, pero es que mi mamá hizo esto y dejó a mi papá y hoy yo... No. Dice la palabra, obedece y cuida a tu padre y a tu madre. Sin importar lo que haya pasado. No te está poniendo y te está preguntando, ¿se portó chido en la infancia? ¿Sí te cumplió todo lo que tú querías? No. Te dice, obedece y cuida a tu padre y a tu madre. Deuteronomio 5:16. Dice, honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová, Dios, tu Dios, te da. La traducción del lenguaje actual dice, obedezcan y cuiden a su padre y a su madre. Así les irá bien y podrán vivir muchos años en el país que les voy a dar. Y podrán vivir muchos años en el país que les voy a dar. Es decir, todavía no nos lo da. Nos lo va a dar. Yo te pregunto, ¿en qué país vives espiritualmente hablando? No me salgas con que en México, ¿eh? Israel. Recuerda, estamos viviendo precisamente bajo un reino espiritual. ¿Sí? Vivimos y habitamos bajo un reino de Dios, que es el reinado precisamente del Señor. No somos de este mundo. Por tanto, obedezcamos a nuestros padres. Aún a pesar de las diferencias, a pesar de que tengas un conocimiento muy amplio según tú sobre de ellos, a pesar de que tengas una carrera, a pesar de que tengas una especialidad, demuestra que eres hijo de Dios a través de la obediencia. A través de la obediencia. Aprendamos a ser obedientes. ¿Sí? Dice Proverbios 23:22. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejecere, no la menosprecies. Oye a tu padre, dice la traducción del lenguaje actual. Presta atención a tus padres, pues ellos te dieron la vida, y cuando lleguen a viejos, no los abandones. No los abandones. ¿Sí? Hoy tristemente podemos ver no solamente allá afuera, mis hermanos, sino también aquí adentro, sino también aquí con nosotros, que tenemos hijos que no han entendido precisamente esta parte. En la semana he hablado con la hermanita, ya saben quién, ¿sí? Y tristemente, ¿no? Me cuenta todas estas partes y la pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué estás haciendo? ¿O qué no hiciste en su tiempo? La respuesta es la misma, es que a todos les di carrera, a todos les di todo esto, a todos les di, sí, pues sí. Llenaste el corazón precisamente de tus hijos de orgullo, de arrogancia, de egocentrismo. Y hoy, ¿qué crees? Ahí están los resultados. Pero es que yo no conocía. Bueno, pues, está bien, ¿no? Ahora ya conoces. Ahora ya conoces. ¿Qué sigues haciendo? Y es triste, de verdad es bien triste, cuando esto llega a suceder. Colosenses 3:20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Dice la traducción nueva. Ustedes, los hijos, deben obedecer a sus padres en todo, pues eso agrada al Señor. Otra vez, no dice solo obedece en lo que te conviene o en lo que tú crees que está bien, sino que dice en todo. En todo. ¿Sí? Probablemente si tú eres hijo y me vas a estar viendo, has de decir, pero es que mis papás ni siquiera no tiene sentido lo que me dicen, ni siquiera tienen ni pies ni cabeza las indicaciones que me dan. Bueno, eso muchas de las veces nosotros como hijos llegamos a creer. Llegamos a creer. ¿Sí? Para ti probablemente no tienen ni pies ni cabeza, pero ellos son sabios por la experiencia que tienen. Y ellos jamás te dirán algo malo para perjudicarte. Jamás, jamás. Porque son tus padres. Aunque no puedas entender por qué te lo están diciendo, jamás te van a decir algo para perjudicarte. Jamás. Antes todo lo contrario. Dice Mateo 15:4.
Porque Dios mandó diciendo, mandó. No dijo si quieres. ¿Sí? Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. El que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Dice la Nueva Traducción, porque Dios dijo, obedezcan y cuiden a su padre y a su madre. La persona que maltrate a su padre o a su madre tendrá que morir. Y probablemente has de decir, yo ya lo hice y no me he muerto, estás mintiendo. No habla de una muerte física. No habla de una muerte física, pero sí de una muerte espiritual. Y no sabes qué triste es ver personas en el mundo caminando allá afuera como zombies, porque están vivos por dentro, están vivos por fuera, pero muertos por dentro. ¿No sabes qué triste es ver nada más un caparazón caminar, pero por dentro sentir los vacíos? Sentir esa tristeza, esa muerte que traen por dentro. Si la pregunta es ¿por qué? Por muchas razones, pero principalmente, y la más importante aquí es precisamente por esto. ¿Sí? Éxodo 20:12 dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. La Nueva Traducción dice, obedezcan y cuiden a su padre y a su madre. Así podrán vivir muchos años en el país que les voy a dar. Recuerden, mis amados hermanos, que en esta vida estamos de paso solamente. Estamos solamente de paso. Y algún día nos encontraremos con el creador de la vida, con el creador del universo, con el creador de todo lo visible y lo invisible. Digo, ¿no? Nos encontraremos. Nos encontraremos, porque yo si de algo tengo certeza es de eso. Sí. Proverbios 1:8 dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Oye la instrucción de tu padre, ¿sí? Y no desprecies la dirección de tu madre. Dice la Nueva Traducción, querido jovencito, atiende a tu padre cuando te llame la atención y muestra respeto cuando tu madre te enseñe. Muestra respeto. Por lo regular, siempre el malo de la casa es papá. Por lo regular, el que habla más fuerte, el que es más rígido, el que de alguna manera es más cuadrado, el que nos chinga. En mi caso no. En mi caso yo nomás creo que mi papá me pegó una vez. De mi mamá sí no me acuerdo cuántas veces. Porque fueron un montón, ¿no? Siempre por lo regular en las casas la mamá es la más chida, la más buena onda, y papá es aquel que tiene que mostrar todo el tiempo rigidez, ¿sí? En este versículo de instrucción nos deja en claro que ambos son importantes y que tanto lo que uno nos diga como el otro son sumamente importantes y a los dos los tenemos que obedecer. A los dos, mostrando respeto todo el tiempo, ¿sí? Dice Proverbios 3, 11, 12. La Nueva Traducción, querido jovencito, no rechaces la instrucción de Dios ni te enojes cuando te reprenda, porque Dios corrige a quienes ama, como corrige un padre a sus hijos. Como corrige un padre a sus hijos. ¿Cuántas de las veces nuestros padres nos pegaron? ¿Cuántas de las veces no nos enojamos incluso nosotros como hijos con nuestros padres por esos regaños? Por esos insultos, por esos golpes que nos dieron. Y la mayoría de las veces, y lo hablo por mí, lo digo por mí, siempre en mi mente pensaba un montón de tonterías. Porque estaba bajo una emoción, bajo un enojo. Y siempre, de alguna manera, era por algo que yo había hecho. ¿Y cuántas de las veces no nos salvaron del mal camino? Yo recuerdo que a mí me iba de verdad como en feria, siempre. Gracias a eso, hoy estoy aquí. Gracias a eso hoy estoy aquí. ¿Por qué te digo eso? Porque muchos de mis conocidos hoy están bajo tierra. Y muchos de ellos ni siquiera saben dónde quedaron. Por no corregir a tiempo. De la misma manera, Dios nos corrige a veces con vara también. Y hay otras ocasiones que hasta con cable, digo, como en mi caso. Porque a veces no entiendo. ¿Sí? Creo que conmigo siempre usa hasta un polín de 4 pulgadas.
porque de plano. No es cierto. Pero de verdad, ¿quién no ha renegado por una corrección de parte de Dios? Yo lo he hecho. Yo sé de verdad que crees que sudo agua bendita, pero no. La verdad no. No. Y yo también. Y yo lo he hecho. ¿Sí? Efesios 6, del 1 al 3 dice: hijos, obedezcan a sus padres. Ustedes son de Cristo. ¿De quiénes son? ¿De quiénes somos? De Cristo. Y esto es lo que corresponde hacer. El primer mandamiento que va acompañado de una promesa es el siguiente: obedezcan y cuiden a su padre y a su madre. Obedezcan y cuiden a su padre y a su madre. Así les irá bien y podrán vivir muchos años en la tierra. No me puedes venir a decir, mi hermano, mi hermana, y te lo voy a decir de verdad con todo el amor en Cristo. No me puedes venir a decir, Cristo te ama, si ni siquiera eres capaz tú de respetar y de honrar a tus propios padres. No me puedes venir a decir una cosa cuando tus hechos y tus acciones son otra. De verdad, no se puede. Mateo 19:19 dice: obedece y cuida a tu padre y a tu madre. Ama a los demás tanto como te amas a ti mismo. Uno de los principios básicos y fundamentales para el Señor son la obediencia. Y no te lo estoy diciendo yo, te lo está diciendo el Señor. Obedece a tu padre y a tu madre. ¿Sí? Si eres obedientes con tus padres terrenales, lo serás con Dios. Otra vez, si eres obedientes con tus padres terrenales, lo serás con Dios. Pues si no puedes obedecer y si no eres capaz de obedecer lo que ves, jamás podrás obedecer lo que no ves. Jamás. Si no puedes obedecer físicamente a alguien que te engendró y que gracias a él y a ella estás aquí, no vas a poder de verdad obedecer a quien no ves. No vas a poder. Mateo 15 del 4 al 6 dice: porque Dios dijo: obedezcan y cuiden a su padre y a su madre. La persona que maltrate a su padre o a su madre tendrá que morir. Otra vez, no habla de una muerte física sino espiritual. ¿Sí? Pero ustedes dicen que uno no obedece a Dios si le dice a sus padres: no puedo ayudarlos porque prometí darle a Dios todo lo que tengo, incluyendo mi dinero. Ustedes no hacen caso de los mandamientos de Dios con tal de seguir sus propias costumbres. No puedes decir: no puedo porque voy a la iglesia. No puedo darte lo que ya traigo porque es para la iglesia. Cuando en primera instancia están tus padres. Aquí. ¿Quién? El niño. El que trabaja. ¿Está bien? Vino. Mis amados hermanos, Dios quiere que aprendamos a obedecer con sinceridad primero lo que vemos, para obedecer lo que no vemos, para después obedecer lo que no vemos. No podemos. Si eres de los que dice que sí, lo hace y no lo hace, solo te engañas tú solo, solo te engañas tú sola, pues a Dios nadie lo engaña. Aprendamos a ser obedientes con nuestros padres terrenales, con nuestras autoridades. Aprendamos también a ser obedientes precisamente con nuestros padres espirituales, para que podamos ser bendecidos como lo fueron los hijos de Noé. No solo nosotros, sino también nuestras propias generaciones. ¿Es difícil? Sí. Sí lo es. Más cuando no estamos en una comunión directa con el Señor. Más cuando estamos o nos decimos ser creyentes solo por una emoción. Más. Aquí recuerden que no somos más ni somos menos. Para el Señor todos somos iguales. Pero si algo nos pide el Señor precisamente es la obediencia. Noé cometió un error fatal, siendo un escogido, siendo un hijo de Dios, siendo alguien de verdad en quien Dios puso su mirada. ¿Sí? Y vimos dos clases de hijos. Quien lo evidenció
quien lo deshonró precisamente por un problema también en su corazón de él, y quien lo honró y lo obedeció aún en medio de una vergüenza. ¿Qué clase de hijos somos nosotros? ¿Qué clase de hijos? Ese es el tema de alguna manera que el Señor puso en mi corazón precisamente para compartirles a ustedes. ¿Sí? Espero de verdad que el tema de hoy nos ponga a reflexionar, pero lejos de reflexionar, nos ponga a cuentas con el Señor. De verdad. ¿Sí? Recordemos que tenemos un Padre terrenal, pero también otro espiritual. ¿Sí? Entonces, seamos obedientes también con nuestro Padre espiritual. Lo que dice la palabra es su palabra. ¿Sí? Y tenemos y debemos empezar a obedecer. ¿Fácil? Fácil no es. Más cuando estás alejado o vives alejado del Señor. ¿Sí? Pues la gloria y la honra sea para Él. Amén. Mis amados hermanos. Déjenme. ¿Le puedes pausar el video? Por favor. Gracias.